Ayer hablábamos de la ternura de Jesús en su trato con las personas. Hoy vamos a detenernos sobre un Jesús que habla con autoridad, pero que no ejerce ese poder para dominar a la gente. Jesús no tenía ninguna ambición de fundar una comunidad de mujeres y de varones a los que tenía que dirigir o gobernar. Jesús no tenía ninguna ambición de imitar la jerarquía, el poder sagrado, de los judíos, ni como rabino, ni como doctor de la ley, ni como sacerdote. Lo dijo bien claro: no he venido al mundo para ser servido, sino para servir, para ayudar a que sean felices. Y lo cumplió hasta el último instante de su vida. Jesús claramente rechazó todo tipo de poder político o religioso. No formó un grupo para dominar o presionar sobre las conciencias de sus seguidores, sino que lo hizo solamente para servir y ayudar a que tomen conciencia de su dignidad. Por eso mismo renuncia a toda manifestación de violencia. Cuando Pedro, como buen celote, saca la espada y golpea al criado del sumo sacerdote, Jesús le recrimina el uso de la violencia y le dice: guarda tu espada, porque todos los que empuñan una espada perecerán por la espada. Es decir, todos los que ejerzan violencia van a sucumbir por la violencia. Fue profeta. La historia confirma esta afirmación. Y esta posición la va a confirmar con su vida. La muerte en la cruz es un signo evidente de su no violencia y de su rechazo total a ejercer el poder. Jesús se rechaza y renuncia a ejercer un poder exterior, y eso también lo ejerce en el trato con sus discípulos cuando les dice: si quieres ser mi discípulo, hasta allí llega su servicialidad. Si quieres, propone, pero no impone. Jesús nunca se refiere a autoridad alguna, ni siquiera en el aspecto interior, ese poder que intenta crear sentimientos de culpa en los demás. Jesús no los hace depender de su persona, ni siquiera una leve amenaza. Deja a sus discípulos en plena libertad, en total respeto. A nadie obliga, tampoco a ninguna persona obliga a que lo siga. El mandamiento del amor lo ofrece porque sabe que solamente en el amor se puede ser feliz. Tampoco ejerce el miedo para aquellos que lo quieren abandonar. No promete castigos. Esto lo hacen quienes ejercen el poder para dominar. Jesús se niega a fundar una organización y ocupar el lugar de dirigente máximo, de sumo sacerdote en las religiones o de rey en lo político. Jesús hace su camino, predica su verdad y presenta un Dios bueno que respeta la libertad y que perdona sin condiciones. Una de las características de su personalidad que a mí más me fascina y atrae es la claridad con que traza su camino y a nadie obliga a seguir. La tiene clara Jesús. Sabe que por allí nos conduce a la verdad y a la vida, dos anhelos profundos de todo ser humano, y que eso conduce a la felicidad. Qué buena lección nos da con su vida y sus enseñanzas. Y esto también es muy bueno para que una sociedad crezca y se desarrolle en bienestar. En la iglesia, en las religiones, en la sociedad política, han existido y existen personajes que se sienten iluminados y que organizan comunidades de fanáticos que no razonan, a los cuales solo se les exige obedecer. Son seres dominados por una ideología encarnada en una persona
que los subordina al poder de ese dirigente iluminado basado en falsas promesas. Esclavizan y dominan y a la vez ellos mismos son esclavos de su poder. No pueden vivir sin el poder. No se pueden liberar de su propio poder. Se anulan como personas y a la vez deshumanizan a personas. Hasta llegan a decir lo que sus secuaces quieren oír, falsas promesas. Y esto se da a veces no solo en el campo político, sino también religioso. También este poder religioso domina conciencias con falsos castigos de eternidad, de lejanía de Dios. Jesús resiste a ejercer esas falsas tentaciones y a través de la historia podemos comprobar cómo algunas personas han comprendido e imitado ese camino trazado por Jesús. Mahatma Gandhi en la India, Nelson Mandela en Sudáfrica, Martin Luther King en Estados Unidos, son algunos de los personajes actuales que nosotros podemos vislumbrar esa no violencia, perdonar, como Mandela. Jesús fue víctima del poder religioso y del poder político. Pagó con su vida y selló con su sangre esa enseñanza del servicio, de la no violencia. Nos dejó así esta lección de vida para nuestra vida personal, para nuestra vida familiar, para nuestra vida matrimonial y social. Muchas veces podemos ejercer violencia de forma sutil. Jesús es hoy para nosotros ejemplo de convivencia sana y respetuosa. Ejercer el poder, la violencia, no es propio de un cristiano, y menos si se trata de quienes ejercen un cargo dentro de una institución tanto política como religiosa. Hoy, la humanidad entera está comprobando y anhelando que esas enseñanzas de Jesús se vivan en la sociedad.